¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá.
¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá.
¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá.
¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá.
¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, magia, misterio, milagro y posibilidades podemos ser mi cuerpo y yo para poder recibir las señales y mensajes que el universo me manda a través de mi cuerpo y que yo interpreto como incomodidad, vulnerabilidad y dolor, generándome un rechazo por dichas sensaciones, en lugar de aceptarlo o recibirlo, actualizarlo y soltarlo, agradeciendo la experiencia como una contribución más de la vida? Todo lo que impida esto, lo destruyo, lo disipo y lo descreo, multiplicado por un diosillón, en todos los tiempos, dimensiones y realidades, acertado o equivocado, bueno o malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos, pobats, bases y más allá.